Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial en el cual te voy a mostrar, o una guía en la cual te voy a mostrar cómo utilizar tu cocina de inducción magnética como la que tenemos aquí en pantalla, ¿vale? No sé si cuente como una parrilla o una cocina, yo prefiero decirle que es como una cocina ya que tiene varios quemadores o varias parrillas, pero pues bueno, para esto de primer paso lo que tienes que hacer es ponerla en una base estable. En este caso pues la tengo pues sobre un mueble, por así decirlo. Y debemos de conectarla, ¿vale? Aquí es muy recomendable no conectarla a lo que son extensiones por cuestiones de seguridad o cuestiones de todas estas cosas, ¿vale? Y bueno, para esto lo que vamos a ocupar es un recipiente, un utensilio de cocina, un sartén, una olla, un pocillo, lo que tú tengas, pero que debe de ser ferromagnético, ¿vale? Ya que este tipo de cocinas, este tipo de parrillas de inducción suelen funcionar calentando metales, pero metales ferromagnéticos. ¿Cómo sabemos que un metal es ferromagnético y el otro no? Pues bueno, debemos de hacer el siguiente experimento. Debemos de conseguir lo que es un imán. En este caso pues aquí tengo unos cuantos imanes y el imán se debe de pegar al utensilio. Si se pega al utensilio, este utensilio es totalmente compatible. En este caso mira, tenemos el cual yo lo acerco y no se pega en lo absoluto. Este material no es compatible, por lo tanto no me va a funcionar pero aquí tengo un pocillo de lo que es peltre, el cual si yo le acerco el imán vemos que se pega, inclusive lo puedo jalar. Entonces este pocillo sí es compatible. Y ya, mira, lo que tenemos que hacer solamente es tener tu parrilla, tener tu utensilio que ya verificaste que sí sea compatible. Y en este caso en específico tenemos estos controles que son totalmente touch. Para encenderla pues debemos de ubicar el botón de encendido, que en este caso pues es este que tenemos aquí. No sé si se enfoque bien la cámara, a ver si enfoca, algo ahí está. Le damos en encender y vemos que encienden todos los controles. En este caso, en esta parrilla en específico, tenemos tres parrillas que son estas que tengo aquí, que están, pues por así decirlo, bajo estos protectores de silicona que yo le puse, que ahorita te voy a hablar un poquito más acerca de esto, ¿vale? Como lo ven, aquí están, ahí se ven los círculos, o sea, que medio alcanzan a ver los círculos, pero bueno, tenemos estas tres parrillas y tenemos estos tres interruptores. Este de aquí es para la parrilla de la derecha, este es para la parrilla de abajo y este es para la parrilla de arriba. Esta parrilla también tiene una función un tanto especial, ya que la de la derecha, tiene más potencia que las otras dos, así que aquí pues puede alcanzar una mayor temperatura. Así que bueno, podemos darle aquí. Le vamos a dar en el botón de más y en el botón de menos para ajustar lo que es la temperatura. En este caso en específico no se maneja en un control tal cual como de que te aparezca 100 grados Fahrenheit o 100 grados centígrados o 200 grados, sino se maneja con niveles. El nivel mínimo es 1 y el nivel máximo es 9. Así que bueno, mira, la encendemos porque ya se apagó de que no la utilizaba. Seleccionamos la parrilla y le damos en el botón 1. En este caso está encendida con la temperatura 1, te digo, el mínimo es 1 y el máximo es 9, pero en este caso en específico, puede que la tuya sea diferente o cuestiones así. También contamos, como te digo, esta parrilla de aquí es la que más tiene poder o la que más se puede calentar, la que más potencia tiene, y tenemos este botón de boost. Este botón, si nosotros lo activamos, se va a activar esta parrilla al máximo poder, al máximo poder, por lo tanto se va a calentar lo máximo posible. Y pues ya, ¿no? También es muy importante, y esta función me parece que todas las parrillas de inducción la traen, que es este relojito que tenemos aquí. Este relojito es un temporizador, el cual si nosotros lo activamos vemos que se enciende una pantallita y podemos activarla, ponerle un indicador, el número, por así decirlo, en 7. O sea, en 7 minutos que esto esté activo, después de esos 7 minutos se va a apagar en automático. Tú le puedes poner 6, 10, 15, por si vas a ir a la tienda, por si vas a hacer un mandado, por si vas a hacer lo que tú quieras, etcétera. Y contamos con este botón que tiene una llave que no sé si se alcanza a ver a cámara, creo que no se ve, pero es una llave para bloquear la parrilla de inducción. Por si tienes niños cerca y no quieres que le muevan o que le bajen porque te configuran mal la temperatura, cuestiones así, tú configuras esto como tú lo quieras, bloqueas la parrilla de inducción y listo. Y como te digo, esta tiene 3 quemadores, por lo tanto podemos hacer uso de los 3. En este caso pues aquí podemos poner lo que es un sartén, pasamos a activar la parrilla de inducción de abajo y ponemos el nivel 2, por ejemplo, ¿no? Y ahora, supongamos que ya terminaste de ocupar tu parrilla de inducción. ¿Cómo se apaga? ¿Cómo configuramos todo esto? Pues bueno, cuando la vayas a apagar, puedes irte con las parrillas, bajarlas al 0, y en este caso esta ya se apagó individualmente, esta todavía sigue funcionando.
podemos ir a la de acá y la podemos poner en 0, o inclusive podemos darle en el botón de apagar para que se apague todo. Pero como escuchamos, o no sé si se alcanza a escuchar a cámara, el ventilador aún sigue funcionando. Por lo tanto, aquí es muy recomendable de mi parte que todavía no la desconectes, ya que si la desconectas los ventiladores se van a apagar en automático y esto todavía puede quedar caliente, por lo tanto se puede, por así decirlo, dañar o derretir o cuestiones así. Mi recomendación es de que si ya la terminaste de ocupar, la apagues y esperes a que se apaguen los ventiladores en automático. Esto no suele tardar mucho, suele tardar entre 1 o 2 minutos aproximadamente como máximo, y va a tardar dependiendo pues de cuánto tiempo la utilizaste. Bueno, como la utilizaste mucho tiempo, está muy caliente, por lo tanto se va a tardar un poquito más en enfriar. Y pues bueno, en cuanto a algunas recomendaciones o precauciones que te podría decir de todo esto es que, por ejemplo, como recomendación, si tú no tienes, o sea, si tú tienes puros utensilios que no son compatibles como este que te mostré al inicio, que el material no es compatible, por lo tanto no puede funcionar en esta parrilla de inducción, puedes hacer lo siguiente: puedes comprar lo que es un difusor de calor, que es una plancha de metal como esta que tenemos aquí, la cual se pone pues en la parrilla de inducción. Esta plancha de metal se va a calentar y lo que pongas encima que no sea compatible o que sea compatible lo va a calentar. Esto pues puede ser para este tipo de material que no es compatible, ollas de barro, ollas de vidrio, cazuelas de vidrio, ese tipo de cuestiones las puedes utilizar con un difusor de calor. También otra cuestión que te podría recomendar es conseguir este tipo como de protectores de silicón. Son bastante económicos y su función es bastante pues buena, ya que no solamente te va a... Bueno, su función tal cual es proteger lo que es esta parte como de cristal, de plástico, no sé qué sea tal cual, de que no se te raye, ya que como es algo pues por así decirlo suave, se puede deslizar tu comal, tu sartén, tu pocillo, etcétera, y esto se va a rayar pues conforme pasa el tiempo. Pero al poner este tipo de protectores, aparte de proteger la parrilla de inducción, como la podemos quitar aquí se ve la parrilla de inducción, son antideslizantes, así que podemos poner el y va a costar un tanto de trabajo que se mueva. Mira, como lo ven, protege, son fáciles de limpiar, son de plástico, las puedes lavar, las puedes poner, etcétera. Otro punto en tomar en consideración es que si tú tienes una parrilla como esta, cuando estés cocinando, cuestiones así, es muy importante no dejar cucharas, cuchillos, tenedores o cuestiones así de metal, ya que como te digo que esto calienta los metales, pues directamente se va a calentar esto y cuando alguien lo vaya a agarrar pues se va a dar un quemonzote porque pues dejaste la cuchara aquí, o sea, esto se va a calentar. Así que ten en consideración no poner cuchillos, cucharas, tenedores o piezas de metal que no sean con lo que vayas a cocinar. Y pues bueno, ya para darle lo que es un tipo de final a este video, también lo que te recomendaría como punto casi final a este video es tener en consideración darle cierto mantenimiento cada cierto tiempo, ya que como esto se está utilizando, pues puede que le entre polvo en las rejillas de ventilación, en los ventiladores, cambiarle lo que es la pasta térmica. En algún otro video creo que ya te mostré cómo se hace todo esto para que no se te complique. No es tan complicado, solamente vas a utilizar unas ciertas cosas, unas ciertas herramientas, pero es de vital importancia para el cuidado de este tipo de parrillas, darle su mantenimiento cada cierto tiempo. Y pues bueno, ahora sí creo que ya terminando lo que es este video, te podría decir que son buenas, son fáciles de limpiar, son ahorradoras, que ya dependerá de cada quien la cuestión de lo que le parezca. Eso sí, dependen solamente de lo que es electricidad. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.